Silenciamos a todos, Mari. Buenas tardes. Ahí vamos. Si no, no se hace tanto barullo. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Más buenas noches que buenas tardes ahora. Bueno, se van sumando de a poco. Tuvimos varios problemas con el tema de la página de la facultad. Ustedes no sé si han podido ingresar bien, pero bueno, el mail de aviso de cortesía. No, de la página de la facultad. Sí, está con problemas. Bien. No les habrá llegado el mail porque hubo también problemas, nosotros tuvimos problemas para comunicarlo. Sí, estuvo caída, ahí menciona alguna compañera. Estuvo caída y sigue mal, así que no están enviándose los correos electrónicos. Ustedes siempre estén atentos a ver si pueden ingresar hasta la hora o hasta el momento de la clase, hasta las 8 de la noche, y algunos minutos después, por si subsisten estos problemas técnicos, ¿no? Porque de todas maneras nosotros vamos a tratar de llevar la clase adelante, dependiendo a ver de cuántos seamos como los alumnos, cuántos se vayan sumando, hoy se suman unos cuantos, y en todo caso y eventualmente si la clase no se puede, por cuestiones técnicas no se puede dar, bueno, nosotros no van a perder la clase, la vamos a subir grabada en todo caso, y eso se va a comunicar en cartelera. Si no se puede en ese momento, va a subirse un poco más tarde. Bueno, la clase del viernes se va a subir en su momento, ¿sí? Vamos a ir subiendo de a poco las clases. Si estamos hablando de una clase grabada para un día determinado, se la subimos en el momento. Pero las clases online, como estas que estamos ahora, o las del viernes pasado, la vamos a ir subiendo de a poco. Hasta algunos días antes del examen la van a tener. No estamos tomando asistencia porque es muy problemático ya el tema de la conexión, y tomar asistencia no es como en la facultad, que uno levanta la mano y dice presente. La verdad acá es medio difícil, ¿no? A veces el tema de la asistencia. Así que, bueno, por ahora, y es lo que venimos haciendo durante los cuatrimestres anteriores, no vamos a tomar asistencia. De todas maneras, sepan ustedes que la mayoría de las clases son online. Y eventualmente, unos días antes del examen, las vamos a subir para que ustedes efectúen alguna consulta desde la clase grabada para ver si se perdieron en alguna anotación de algún tema importante. Está bueno tenerla ya grabada. Bien, bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más por ahí. Estoy viendo las preguntas que han hecho. Vayan estudiando los temas, ¿no? Obviamente, porque tenemos el examen pronto. Consiguiendo la bibliografía, estudiando los temas de los manuales del curso de elementos. Hay tratados también que son mucho más extensos, pero bueno, se les va a hacer un poco complicado estudiar de los tratados porque los temas se abordan con mayor profundidad. Pero está bueno, sería también recomendable que se estudie los tratados, ¿no? Bien, bueno. Después arreglan entre ustedes el tema de los grupos de WhatsApp que veo que han formado. Vamos a ver si subimos un poco el volumen. Bueno, ustedes, ahora Mariela, si querés abrimos el micrófono a todos porque vamos a conversar un poco sobre el artículo que teníamos para leer hoy, el artículo de Aleon Suspiot. No sé si alguien quiere tomar la palabra, quiere hacer alguna reflexión, dar alguna impresión acerca de lo que han leído. Estaría bueno tener esa oportunidad para conversar un poco sobre el tema. Unos minutos vamos a hablar de esto y después luego pasamos al tema que nos convoca el día de hoy. El artículo de Suspiot que han tenido que lo tienen en el campus virtual se refiere a por qué un derecho al trabajo, ¿no? ¿Por qué un derecho al trabajo? Mariela, si querés abrimos el micrófono a todos y si alguien quiere participar, o alguien que quiera levantar la mano, no se puede a todos a la vez. Claro, Claro. Cada uno, el que quiera participar, puede deshabilitar el silencio y participar. Claro, ahí está. Perfecto.
Perfecto. Bien. El artículo de Supiot se hace básicamente dos preguntas. ¿Por qué un derecho del trabajo? ¿No? ¿Y qué es el derecho al trabajo? Primero se pregunta qué es el derecho al trabajo y después por qué el derecho al trabajo. ¿Alguna reflexión? Si han leído el artículo. Yo lo que pude A leer, ver, perdón, ¿qué tal? Patricia. Sí. Patricia, sí. Es como que hace una diferenciación entre lo que sería el derecho civil y el derecho del trabajo. De alguna Claro. manera lo que trata de hacer, de demostrar que el ser humano no es una cosa, un elemento material, sino que es un ser humano con emociones y entonces y no pertenece a la economía ni al mundo material. Entonces, y Porque él ahí es habla donde... habla de dos ciudades, ¿no? Una, la del economicismo y la del humanismo. Correcto, ¿no? Tal cual. Pero de alguna manera eso también está muy relacionado, porque, bueno, esto es mi punto de vista. A A ver, ver, ¿por qué? necesitamos la economía, o sea, hace muchos años no se utilizaba, había un intercambio de todo esto, hasta que, bueno, con la revolución social, industrial digo, se fue modificando eso. Bueno, también el problema de todo esto que da, podemos avanzar en un montón de tecnología, pero el hombre también termina siendo un instrumento para la clase más elevada socialmente, y es ahí donde está el conflicto entre el derecho civil y el derecho del trabajo, y es donde el derecho del trabajo lo que quiere es poner al hombre en una escala de igualdad. Se hace tres preguntas: ¿por qué? Bien. ¿Con qué fin? ¿Y para qué sirve? Claro. Y Claro. bueno, entonces hay como se ve, el derecho civil era como una clase, como algo social, en cambio se ve al derecho del trabajo como la clase obrera. O sea, ahí hacen también como una gran diferencia, o sea, poner una élite de un lado, del otro, sí, y de alguna manera el problema en sí está que el derecho civil sí relaciona habla de las obligaciones que tenemos todos en las relaciones, en lo que hacemos, y el derecho del trabajo, el problema se encuentra en las personas no independientes, sino las que están en dependencia de esa persona que le ofrece su trabajo, y él, de alguna manera, esa posibilidad de defender sus derechos se encuentran un poco abajo de esa persona, ¿no? Bueno, eso es Claro. más o menos es el conflicto que ahí es donde siempre están, es de un lado del otro, de un lado del otro. Lo que hay que analizar, dice Supiot, es el ámbito, muy bien, Patricia, bueno, lo que hay que analizar es el ámbito de las relaciones donde se dan esos derechos, ¿no? El uno es el ámbito de las obligaciones, el otro es el ámbito del trabajo. Tanto el derecho civil como el derecho del trabajo tienen la misión de civilizar las relaciones entre las personas. Correcto. Pero Supiot dice que mientras en el derecho civil el sujeto de derecho es el dueño de su cuerpo, ¿no? Y además de su voluntad, ¿no? Y se presenta de esa manera frente a las obligaciones que va a asumir, en el trabajo dependiente hay algo más bien diferente, ¿no? ¿Qué dice Supiot? Estructurales, la objetivación del cuerpo humano y la subordinación de la voluntad. La subordinación de la voluntad, exactamente. Que Bien. Hay una subordinación de la voluntad. Sí, te escucho, Florencia. difíciles de contestar. ¿Cómo garantizar la seguridad física a los individuos, claro, a los trabajadores? ¿Cómo conferirles derechos si están subordinados a la voluntad de otro, del empleador? Para eso justamente nos hicimos estas preguntas, que son difíciles, como bien decís en esta intervención tuya, de contestar, porque en el derecho civil parece que no fue capaz o no es capaz de brindar seguridad a las personas. Hay una incapacidad del derecho civil de dar seguridad a las personas, sobre todo en un ámbito que le es ajeno, que es la empresa, un ámbito ajeno, porque en realidad el trabajador se va a incorporar a ese ámbito ajeno y ahí va a subordinar su voluntad a la de otro, ¿no? Las personas no tienen dominio de sus cuerpos justamente en la empresa. Entonces el derecho del trabajo extiende hacia el interior de la empresa, ¿no? El principio que llama de seguridad de las personas.
Esto Claro, cuanto a la profe, constricción. pero Bien. eso no viene de la mano, por lo que entendí del texto, dado con encontrar justamente también un equilibrio. Justamente, claro, el derecho del trabajo se trata de encontrar ese equilibrio. ¿Cómo se busca ese equilibrio? Brindando seguridad a las personas. A esa persona que se incorpora a un ámbito ajeno, a un ámbito que no le es propio. Está bien, perfecto, claro, busca el derecho del trabajo ese equilibrio que en realidad no lo tiene el derecho civil, porque el derecho civil parte de dos posiciones iguales, de dos personas que son iguales, y en el derecho del trabajo no es tal, ¿no? Y después se hace otra pregunta, ¿no? que habíamos hecho la vez pasada, el tema de la subordinación de la voluntad, ¿no? ¿Qué pasa con la voluntad en el derecho civil y qué pasa con la voluntad en el derecho del trabajo, en el derecho laboral? Alguno llegó a ver esta, creo que, Sí, puede que ser Patricia había hecho alguna aproximación, pero puede bueno. ser que en el derecho civil lo que pasa es que la voluntad o sea, la voluntad es como que es libre la persona en el derecho civil, en cambio en el derecho del trabajo está subordinado. Por lo tanto, lo que viene a ser el derecho del trabajo va a ser civilizar este poder empresarial y lo Claro. dota, o sea, lo dota de legalización, digamos, y lo viene a limitar. Y también yo anoté que tiene en cuenta, o sea, que se mezcla tanto con el derecho civil, porque va a tener en cuenta diferentes técnicas de otras ramas del derecho, por ejemplo, del derecho penal, del derecho procesal, del derecho público y también del derecho civil. Claro, justamente de derechos en los cuales se protege, por ahí quizás se protege al más débil de la relación, ¿no? ¿Alguien quería mencionar algo o estaba por hablar, que lo interrumpí? No sé quién habló por ahí. Hola, profesor. No, lo que yo noté es que hablan de acerca de los contratos en cuanto a No las te- voluntades. Valeria, ¿no? Sí, ¿cómo le va? Valeria. Ah, no te veo la cara, pero bueno, lo ideal No, sería que... estoy con la luz, se me apagó la Perfecto. lamparita, la verdad que no me va a ver. Bueno, está bien. Disculpe. No, acerca de esto de los contratos entre las partes. Como que el trabajador, si bien es un contrato de negociación que hace empresa con sindicato, hasta donde yo sé, el trabajador no está involucrado, es como que tiene que terminar aceptando esas cláusulas que ya están impuestas. En cambio, en la parte civil siempre hay como un acuerdo de partes, no es una subordinación de la voluntad. Lo relacionaba con lo que dijo recién la compañera. Claro, la voluntad en el derecho civil se compromete, tanto que es libre la persona, es libre para comprometerse, y por eso la voluntad en el derecho civil es comprometida de esa manera, de forma libre, ¿no? Y en el derecho del trabajo, en realidad la voluntad se somete. Y algo en relación con lo que dijiste al principio, esa carencia de poder que tiene el trabajador, se compatibiliza un poco esa carencia con el poder colectivo. Es decir, el papel de las asociaciones profesionales de trabajadores que agrupan a trabajadores bajo un mismo interés es el poder colectivo. Esto habla del poder colectivo. Y el papel que tiene el poder colectivo en ese plano es muy importante, dice Suppiot, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera se equipara en la negociación de condiciones de trabajo, ¿sí? Aquella libertad perdida por el trabajador que es sometido a la voluntad de otro, ¿no? Entonces, también habla habla Suppiot del derecho de las relaciones colectivas de trabajo, dándole un papel importante en el plano de las relaciones laborales a los sujetos colectivos, al poder colectivo. Es Profe, importante sí, bien. igual, perdón, ¿no? Retomando lo que dijo Valeria, también creo que obviamente el empresario no pierde la voluntad o la elección de, por ejemplo, a quién darle trabajo. O sea, él tiene Claro. esa libertad de contratar con quien quiera, pero, o sea, que sería como la libertad individual que tiene, pero obviamente el derecho al trabajo lo que viene a hacer es a limitarlo a que, por ejemplo, no exceda, o sea, no exceda lo fundamental del derecho al trabajo, como por ejemplo la jornada, la salud, la higiene, o sea, supongo Lo que... vamos a ver, obviamente, sí, lo vamos a ver a lo largo de este curso. La libertad de contratar, bueno, asegurada por la Constitución Nacional, el artículo 14, ¿no? Libertad de trabajar. Esta libertad del poder empresarial, del empresario, ¿sí? Está de algún modo limitada a su vez también por
el derecho del trabajo. Y bueno, las consecuencias de esta supremacía de una parte por sobre la otra y el papel del derecho al trabajo en esto, bueno, es lo que vamos a analizar a lo largo de este curso. Más que nada también cuando veamos la clase que viene, el tema de fuentes de derecho al trabajo, cómo operan las diferentes fuentes de regulación del contrato de trabajo en este sentido. Cuando hablemos del orden público, bueno, todas estas primeras clases de teoría general, bueno, tienen que ver con esto. Los principios del derecho del trabajo, y a eso se refiere mucho nuestra legislación en la ley de contrato de trabajo, cuando empecemos a analizar uno por uno, bueno, ya a partir de la clase que viene tengamos en cuenta que tenemos que tener a mano la ley de contrato de trabajo porque vamos a hablar sobre ella. Pero bueno, este artículo de Supiot es como un disparador. De alguna manera, este ius laboralista francés quiso encontrar una respuesta y comparar el derecho al trabajo con el derecho civil y preguntarse y dar una respuesta a esto de por qué el derecho al trabajo y por qué no el derecho civil. Léanlo, yo digo que, bueno, esto siempre lo menciono, es un artículo muy bueno que sirve como puntapié inicial de nuestra materia. Lo tenemos en el portal, aquellos que no lo leyeron, les pido por favor que, bueno, que lo tengan en cuenta para el estudio justamente de estos primeros temas. Bueno, tenemos algunos minutos para ya que finalice este primer bloque. Después, en todo caso, bueno, Mariela nos avisa cuando pasamos a la segunda parte, pero vamos a hablar hoy del derecho al trabajo. Bien, derecho al trabajo, que es el tema que nos convoca en este ir y venir por justamente el cronograma que hemos establecido de clases. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por lo que hemos visto recién. Bueno, vamos a hablar del derecho al trabajo, que no es lo mismo que derecho del trabajo o derecho de trabajar. Hay, en cuanto al derecho al trabajo, una cierta confusión en cuanto a esta expresión, ¿no? Porque algunas veces se la usa como sinónimo del derecho de trabajar, ¿no? Derecho a trabajar, artículo 14 de la Constitución Nacional, sin embargo no son expresiones equivalentes. Cuando se habla del derecho de trabajar o de derecho a trabajar, de lo que estamos hablando es de la facultad inviolable que tiene cada persona de desplegar lo que sería su propia actividad siempre que uno quiera, ¿no? De ahí a que el que tenga trabajo y no quiera trabajar, no puede ser impedido de hacerlo. En otras palabras, es el derecho natural que tiene todo hombre de utilizar su trabajo, que en la mayoría de los casos es el medio indispensable para el sostenimiento propio del trabajador, de su vida, ¿no? Y de la de su familia. Entonces podemos decir que el derecho a trabajar proviene de otro anterior, que es el derecho a la vida, simplemente por esta razón que dijimos recién, ¿no? El trabajo es el medio normal que tiene la mayoría de los hombres para asegurar eficazmente el derecho a la vida. Es el medio normal. Si uno no tiene bienes de fortuna, bueno, generalmente todos nos dedicamos a trabajar. Y por eso decimos que el derecho a trabajar puede provenir y proviene efectivamente del derecho a la vida. En cambio, el derecho al trabajo, que es el tema que nos convoca hoy en día, tiene un contenido más bien histórico. Cuando en la primera mitad del siglo pasado, del siglo anterior, ¿no? Del siglo XIX, especialmente hacia el año 1848 aproximadamente, se va formando el concepto de derecho al trabajo, se lo entiende como un derecho que tiene el individuo de poder vivir del producto de su trabajo y de que la sociedad le dé empleo cuando el individuo se lo pida para poder atender a sus necesidades de tipo económicas. Siendo el trabajo el medio idóneo, más ordinario y más honroso de ganarse la vida, cabe preguntar entonces si la sociedad de alguna manera está obligada a ofrecer a todas las personas que no tienen empleo, ¿no? De otros medios para sustentarse, un empleo justamente que permita vivir honradamente a esta persona. ¿La sociedad está obligada a esto? No sé si escucho un ruido de fondo. No sé si... Ahí está, bien. Mejor. Bárbaro. Entonces, desde que se plantea esta cuestión acerca de si la sociedad es ligada o no, el derecho al trabajo fue entendiéndose como esta facultad
de exigir de un tercero, que normalmente es el Estado, un empleo económico cuando no se tiene ninguno, ¿no? Y se tiene justamente necesidad de trabajar. Hasta la Revolución Francesa, el problema del derecho al trabajo no se planteó de ninguna manera porque los trabajadores en realidad no se sentían inseguros en la situación en la que estaban. Hasta la Revolución Industrial más bien carece de sentido hablar de este derecho justamente. En la antigüedad no se hablaba del derecho al trabajo, en la Edad Media la organización económica social que existía en la Edad Media no suponía ningún peligro para el derecho a trabajar. Pero cuando aparece el maquinismo, en la Revolución Industrial, aparece también el desempleo. Y desde este momento, este mismo momento, el obrero se ve amenazado por el riesgo de quedarse sin trabajo, y esto despierta en el trabajador una convicción de que es víctima de una injusticia. Quiere trabajar, necesita trabajar, y sin embargo, en muchas ocasiones ve como que se levanta una muralla de hierro, ¿no?, frente a él que no lo deja trabajar. Ahí es donde comienza el derecho al trabajo. Cuando, como consecuencia de una serie de cambios técnicos y de la ideología liberal, más bien, ¿no?, de ese momento, comienza a verse amenazado el derecho a trabajar. Ante la amenaza del desempleo, la conciencia obrera lo que ve en este caso es una necesidad de reconocer en las leyes fundamentales del Estado un derecho del que tiene toda persona, que se le asegure un empleo como medio para vivir fruto de su trabajo. La protección al empleo, para ese entonces, debía buscarse en el Estado, ¿no?, porque recuerden ustedes que la ley Le Chapelier había prohibido toda unión con fines de tipo económicas, ¿no? Entonces, la protección frente al desempleo debía buscarse en el Estado. Para obligar a que el Estado, ¿no?, reconociera el derecho al trabajo era imprescindible ser fuerte. No cualquiera podía obligar al Estado a reconocer un derecho como tal, ¿no? Y para ser fuerte, el obrero necesitaba de la unión, pero esta unión era ilegal. La única solución entonces que se encontró fue la de un partido político, y así se discutió, ¿no? Por desgracia, se discutió en ese ámbito porque se creyó que era necesario unir este derecho a qué reivindicaciones, a reivindicaciones de tipo político, ¿no? Otras pretensiones que no tenían nada que ver con el derecho al trabajo, ¿no? Y justamente de partidos que ya eran considerados extremistas por el nivel de ideas que venían a proclamar, ¿no? Ideas nuevas que venían a proclamar. Esta confusión, ¿no?, indispuso a muchos contra el derecho al trabajo durante bastante tiempo, hasta que la mejor oportunidad histórica que se dio para el triunfo del derecho al trabajo fue justamente en este año que mencioné anteriormente en Francia, cuando una manifestación, en 1848, una manifestación, arrancó de un gobierno, el gobierno provisional de entonces de Francia, el derecho al trabajo. Y se estipuló lo siguiente, vean ustedes, ¿no? El gobierno provisional de Francia se compromete a garantizar trabajo a todos los ciudadanos. Trabajo a todos los ciudadanos. Qué fácil, ¿no?, esto. La verdad que una proclama de esta manera, un decreto de este nivel, bueno, pareciera ser muy pretencioso, y la verdad es que fue tal, fue así. Al día siguiente del decreto se crearon los talleres nacionales, que eran unos talleres destinados a absorber a todos los hombres sin trabajo que hubiese en París, ¿no? Esto determinó que hubiera más de 100.000 trabajadores empleados, ¿no?, en estos talleres, que eran ociosos, que eran inútiles para el Estado. Lo que grababa el impuesto sobre los demás, el presupuesto de la nación, y amenazaba justamente a la seguridad pública. Esto alarmó, ¿no?, a los gobernantes, que llevaron, después de una sangrienta manifestación, a cambiar el carácter obligatorio por facultativo en la opción del Estado de dar trabajo. Durante muchos años en Europa, entonces, la idea en torno a lo que es el derecho al trabajo quedó muy vinculada al recuerdo de los talleres nacionales. Estos son datos históricos que hablan acerca de lo arriesgado que fue en su momento proclamar esto, algo que de alguna manera pasó a ser visto como algo rechazable desde el punto de vista moral. Ya creo que llegamos 20:30, no sé, Mariela, sí, nos quedan 4 pasamos, minutos. Nos quedan 4 minutos. Pasamos a la otra. Sí, les voy a dejar. ¿Seguimos? Bien.
les voy a dejar el link de la siguiente reunión y aguarden un segundo porque como se está grabando, hay que esperar un segundito para ingresar a la nueva. Así que ahí les pasamos el link. Bien, bien.